Entonces, viendo esa situación, creo que surge la necesidad de que tengamos también la oportunidad de tener una plataforma disponible al público en general donde puedan buscar abogado y donde puedan allegarse de una recomendación. Precisamente por eso la plataforma no permite que como abogados pongamos varias carreras, que somos fiscal, civil, mercantil, laboral, penal y vendemos pozole y mole los domingos, ¿no? Lo que permite la plataforma es que te registres en tu área de mayor experiencia y generas el compromiso con el cliente de que ese es el área que tú conoces y que le vas a poder dar una asesoría porque precisamente a eso te dedicas. Entonces, esa es la finalidad de Defensores, por eso surge. Más adelante seguiremos platicando del proyecto, pero sin mayor preámbulo vamos a pasar a la presentación de nuestro siguiente ponente, un expositor también de lujo, como todos los que tenemos el día de hoy, hablando del tema de juicio de resolución exclusiva de fondo, y me refiero al magistrado Juan Carlos Roa Jacobo, candidato a doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana, egresado del ITAM, fue acreedor al Premio de la Excelencia Académica Miguel Palacios Macedo, cuenta con especialidad en impuestos internacionales por el ITAM y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En su carrera como servidor público, tuvo el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó como procurador de análisis sistemático y estudios normativos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Posteriormente, fue socio en el área de litigio fiscal en Deloitte, México. Desde enero de 2016 se desempeña como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente se encuentra adscrito a la Sala Especializada en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo. Ha impartido diversas cátedras en el ITAM. Actualmente es profesor titular de las materias Derecho Fiscal 1 y 2 de la licenciatura en Derecho. Asimismo, es miembro de la International Fiscal Association. Ha publicado diversos ensayos en materia tributaria y constitucional. Le damos la bienvenida. Gracias, magistrado, por acompañarnos el día de hoy, al magistrado Juan Carlos Roa Jacobo con el tema el juicio de resolución exclusiva de fondo. Le cedo los controles, magistrado. Puede presionar el botón Talk Now para comenzar a hacer uso de la voz. Perfecto, confirmamos que lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos. Perfecto. Aquí arriba en un blog puede desbloquear para ver su presentación. ¿En dónde, perdóname? Unlock Tabs en la parte inferior junto a Chat. Ok. Si le da clic ahí. Tengo habilitado Ya una vez que le dé el Estoy dando clic, pero no. A ver. Puede pasar a la presentación si ya tiene los controles. A ver, si no lo cargo directo de mi máquina. Ahí ya apareció, ahí en Presentation ya debe de estar el material cargado. Perfecto. Lo dejo, magistrado. Ya quedó. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
por la posibilidad de platicar hoy con ustedes sobre el juicio de resolución exclusiva de fondo. Es una modalidad del contencioso administrativo que a mí me resulta muy interesante, me parece muy atractiva. Se supone que no debería yo hacer comentarios, digamos que no vaya como cargada mi comentario sobre a quién podría favorecer o a quién no, porque en principio pues el juicio no está diseñado pero para favorecer a ninguna de las partes en particular. Tiene ventajas para la autoridad, pero a mí me parece que es una figura bastante interesante que permite plantear o llevar a cabo juicios con una lógica diferente que nos permita resolver más rápido las cuestiones, pues como indica el nombre, de fondo. Y creo que algunas de sus particularidades, por lo menos como magistrado, por lo menos como instructor, la verdad es que me permite a mí, me da mucho margen y me da la posibilidad de adentrarme en algunos aspectos muy interesantes de este tema. Entonces, pues sin mayor preámbulo vamos platicando sobre el juicio de fondo. Como les decía, pues es una nueva modalidad del contencioso. Bueno, pues ya ni tan nueva, empezó en 2017. Perdónenme, se me adelantó una lámina. Listo. Pues empezó en 2017 el juicio de resolución exclusiva de fondo. A ver, no sé qué está pasando. A ver. Ok. A ver, según yo ya, bueno, ojalá que sí. Bueno, entonces decía yo que empezó en 2017 esta modalidad del juicio de fondo, que es el único de los juicios contenciosos administrativos a nivel federal, es el único que tiene un principio de oralidad, tiene distintas audiencias que son sobre las que vamos a platicar. La procedencia es específica, está limitada de alguna forma, para distinguir, digamos, los casos, específicamente juicios fiscales, y tienen que derivar del ejercicio de facultades de comprobación, específicamente de auditorías, de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, y siempre que el crédito que determine la autoridad, o que más bien el interés del asunto, por alguna cuestión que ahorita precisaremos, no exceda que sea a partir de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Es decir, una cantidad que equivaldría al día de hoy a 6,542,260 pesos. Ahorita vamos a problematizar un poquito esto para ver qué significa o cómo nos aproximamos a este monto, en qué términos. Si esto si precediera un recurso de revocación que no se resolvió en cuanto al fondo, no podría acudirse al juicio de fondo. Digamos, para entrar ya en materia, digamos, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, lo que se va a resolver es si se debe o no se debe la contribución, ¿sí? No va a ser materia de la litis, no son argumentos que se puedan plantear aspectos formales. Si estuvo bien o mal practicada la visita, si estuvo bien o mal notificado el crédito, si se siguieron las formalidades necesarias, todo ese tipo de cuestiones no van a ser materia del juicio de fondo. Entonces, si tuviera como antecedente un recurso que está sobreseído, se tiene por no presentado, la primera parte de la litis va a ser esa: estuvo bien o mal sobreseído, bien o mal que se tuviera por no presentado. Entonces, con ese preámbulo, pues entonces no se estaría resolviendo propiamente el fondo. Entonces, por eso no es procedente. Es importante señalar que es una modalidad que es optativa para el contribuyente. Porque digamos ya de ahorita, pues a lo mejor a algunos de ustedes les puede sonar no muy atractivo este tema de no poder plantear cuestiones formales, pero vamos a ver que tiene sus ventajas y sus desventajas esto. Pero entonces lo importante es eso: mucha gente critica el juicio de fondo diciendo, oye, es que me están limitando, me están coartando la posibilidad de plantear esos argumentos. Pero es una vía optativa, viene al juicio de fondo el que quiere. Si tiene uno argumentos suficientes, si uno tiene
elementos para pelear con cuestiones formales que lo pudieran llevar a uno a pelear en otras, digamos, a obtener buenos resultados con argumentos formales, pues por Dios, no vayas al juicio de fondo. Pero si realmente tus argumentos de forma no tienen tanto mérito, o si sientes que tienes más posibilidades de obtener un resultado favorable en el fondo, pues está disponible esto, pero decíamos, es optativo para el contribuyente. No puede coincidir en las vías, digamos, ni con el juicio en la vía sumaria o en línea, y una vez escogido no se puede variar la vía. Esto, por ejemplo, ahorita, pues justamente hoy estaba yo preparando una audiencia de un asunto de comercio exterior. Esto está interesante, o sea, porque, digamos, lo que sí me queda claro es que no se pueden por el juicio sumario es natural porque, pues por el monto del asunto, excedería el monto. La vía tradicional, pues no, porque se tramita ante una sala especializada. El tema en línea, esa es una prohibición legal. Como ustedes saben, el tribunal está trabajando para que a finales de este año, a más tardar a finales de este año, todas las salas del país, de las 57 salas del país, ya tengan el juicio en línea, y no solo la sala especializada. La única excepción es la de fondo. La de fondo, digo, la intención es que también se pueda tramitar en línea en la sala de fondo, pero el problema es que hay prohibición legal. Entonces necesitaríamos modificar la ley para permitir que se lleve a cabo el juicio de fondo en línea y ya no habría ningún problema. Pero les decía, puede ser que se surta la competencia de una sala especializada, la de comercio exterior, y la del juicio de fondo. Ahí pues lo resuelve la normatividad interna para que cuando haya una especialización particular se pueda tramitar aquí. Y aquí es importante el tema de ser optativo. El particular, a pesar de ser un tema de comercio exterior, que no deja de cumplir los requisitos de procedencia del juicio de fondo, el crédito excede el monto, proviene del ejercicio de facultades de comprobación, y está la opción particular del actor de querer acudir al juicio de fondo. Entonces, por eso es que se puede tramitar aquí, aun si hubiera alguna otra sala con alguna especialidad diferente. Como les decía, en el juicio de fondo se van a tener que plantear los argumentos que tienen que ver con el fondo de la controversia, que tienen que ver con, pues, como lo llama la ley, dice, son conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia. Ahí la ley nos marca algunas materias específicas sobre las cuales pueden versar los conceptos de impugnación, y específicamente, pues digamos, decía yo, tiene que ver con si se debe el impuesto, si se actualizó el hecho imponible y si estuvo bien cuantificado. Entonces, digamos, en principio te dice la ley, todavía usando la terminología del objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, diciendo que sean conceptos que se refieran a esos elementos y que pudieran derivar de una diferencia en la apreciación de los hechos, una diferente interpretación o aplicación de las normas entre las partes, la valoración indebida de las pruebas que argumentaría el actor, y la que me resulta más interesante, que va a tener una causal específica de nulidad, que es uno de los, a mi juicio, principales atractivos del juicio de fondo, que es que la autoridad le haya atribuido al incumplimiento de requisitos formales o al cumplimiento tardío de requisitos formales algún efecto de fondo. Entonces, es, digamos, la materia sobre la cual pueden versar los conceptos de impugnación, pero ahorita podremos abundar un poquito sobre estos temas. La demanda inicial es muy parecida, pues, digamos, es muy semejante a la que se plantearía en un juicio tradicional, con algunas particulares. Primero, pues, es muy importante señalar, primero, sí, el tema de, pues, lo que les decía, el ejercicio de la opción para ir al juicio de fondo. Eso es muy importante señalarlo desde el primer momento. Y un aspecto muy importante que se distingue de otras demandas es que hay que señalar una propuesta de litis. Esto es interesante, pues, porque, digamos, ya después en los conceptos de impugnación, ya saben que los abogados somos dados a echarle demasiada crema a nuestros tacos, se vale, pero eso ya en los conceptos de impugnación, y por allá, siempre cuando platico de este juicio, yo hago referencia a algunas demandas, que no voy a decir los nombres, pero de algunos despachos del poniente de la Ciudad de México,
que cuando llegaban demandas de ese despacho a la Corte, ya entre los secretarios las ubicábamos por la demanda que empezaba los conceptos de violación en la Constitución de Cádiz. Está muy bien, hace una demanda muy robusta, muy interesante, muy completa, pero yo creo que difícilmente es la Constitución de Cádiz la que va a marcar la diferencia para que te den la razón o no. Probablemente haya algo más concreto en tu planteamiento que ese, digo, no creo, no he visto ninguna de esas sentencias ni del tribunal ni de la Corte que digan, sí, hay que concederle la razón a esta persona porque pues así está esto escrito desde 1814, ¿no? Entonces, esto de fijar la litis es bien importante. A ver, no, concretito, antes de irte a la Constitución de Cádiz, platícame, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y entonces son planteamientos muy concretos de qué es lo que va a tener que resolverse. Esto, al contestar la demanda, es lo mismo que va a tener que decir la autoridad. La autoridad tendrá que hacer su propio planteamiento de litis y luego en la audiencia de fijación de litis ya nos vamos a tener que sentar para ponernos de acuerdo todos, para homologar estos contenidos y fijar propiamente cuáles son los temas a dilucidar. Entonces, y digamos, ahí pues en la demanda, pues les decía yo, lo demás son partes muy conocidas, pero digamos, como veíamos en la lámina anterior, la materia de los conceptos, pues propiamente en la demanda, pero ya es casi una carga procesal, se tendrá que señalar cuáles son los hechos o omisiones, cuáles son las normas en las que tenemos discrepancia en la interpretación, perdón, cuáles son estos efectos desmedidos, desbordados, desproporcionados que se atribuyen al incumplimiento de obligaciones formales, plantear los conceptos de impugnación en cuanto al fondo y, bueno, señalar algunas cuestiones relativas con las pruebas, pero eso igual ahorita lo que tenga que ver con pruebas, ahorita lo comentaremos con más detalle. Bueno, hablando ahorita de la procedencia, vamos a problematizar un poquito sobre este tema. Por ejemplo, procede el juicio de fondo contra negativas de devoluciones, que por cierto, ahí es donde uno más querría que se viera el fondo, porque es bien común que en devoluciones la autoridad te diga, uy, no, te faltó traerme X información, te planteo un cuestionario con 153 preguntas y me contestaste 152, entonces no, qué pena, pero pues te voy a resolver negativo, o te voy a tener por desistido del trámite. Entonces, uno pensaría que en esos casos es cuando hay más, cuando sería más atractivo que se pudiera resolver. Bueno, la ley parecería no resolvernos el caso, porque la ley nos dice, bueno, que derive del ejercicio de facultades de comprobación y que el interés del negocio no exceda estos 6,5 millones de pesos. Más bien, no que no exceda, que sea a partir de los 6,5 millones de pesos. Bueno, hubo cierto debate, debo decir que al interior de la sala, los 3 magistrados que integrábamos en aquel momento la sala, decidimos que sí procedía el juicio en el caso de devoluciones. El asunto se elevó a la sala superior y la sala superior tiene, por mayoría, no es una decisión unánime, que sí procede contra devoluciones, pero siempre y cuando sea en ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, no cualquier solicitud de devolución, pero en aquellas en las que el SAT ejerza sus facultades en términos del 22D del código, procede el juicio de fondo. Porque, digamos, la ley nos habla de estos 2 requisitos, que provenga del ejercicio de facultades de comprobación y que el interés del negocio exceda de un monto X, y no excluye la posibilidad de que sean devoluciones. Debo decir que por ahí en alguna parte del proceso legislativo sí hay alguna mención para que no se tomen en cuenta las devoluciones, pero la ley no es específica en ese sentido. Y bueno, pues sí se ha determinado por el tribunal que sí procede. Este tema de la cuantía. Ok, la cuantía del asunto, los 6,542,000 pesos de los que hablábamos hace un ratito, en ese caso, digamos, habría que ver. Primero, tuvimos un caso donde el asunto llegaba a penitas, pero con la PTU ya excedía el monto. Entonces, ahí lo que determinó la sala fue que cuando la ley te habla de la cuantía del asunto, del importe del negocio, no hace distinciones. Entonces, si es tomando en cuenta aún el reparto adicional de utilidades, entonces sí puede ser procedente el juicio. La ley no dice que tenga que ser ese el monto del crédito fiscal, dice que esa sea la cuantía del asunto.
tuvimos otro caso en el que se estaba rechazando un acreditamiento de IVA por X número de millones de pesos, desde luego por arriba del monto que pide la ley. Ahí, pues también estaba ese debate, también estaba ese tema de ver en qué casos podía proceder o si era posible que procediera el juicio de fondo. En el asunto en concreto, traía un crédito fiscal ahí aparejado de 100,000 pesos o 200,000 pesos, era una multa. Y el rechazo en el acreditamiento de IVA, de todas formas, no se traducía en un adeudo de impuestos. El asunto era mi ponencia, el secretario me lo pasó y él estaba proponiéndome desechar la demanda porque el asunto pues no se acercaba a la cuantía. Y yo le pregunté a él, oye, si tú llevaras el asunto afuera, ¿cuánto cobrarías por él? Si lo ganas, pensando que el crédito fiscal son los 200,000 pesos de la multa o pensando que el valor del asunto son los 20 y tantos millones de pesos que rechazaron de acreditamiento. Y yo, no, pues conforme al acreditamiento. Puede ser la misma lógica para mí. Entonces, se admitió el juicio, se tramitó y la autoridad ni siquiera repeló. Entonces, en ese caso, aunque no haya un monto determinado por crédito fiscal, si hay un interés que representa un rechazo en un acreditamiento, pues entonces sí procede el juicio de fondo. ¿Qué pasa si no es, por ejemplo, en este caso era un atributo en renta, era un rechazo, una deducción, igual, por X número de millones de pesos, que no daba pie, de todas formas, a la determinación de un crédito fiscal porque había pérdidas pendientes de amortizar. Entonces, no había motivo, pues, para determinar un adeudo. Igual, el asunto valía lo que valía la multa. Más bien, no, quise decir que en el asunto estaba liquidado lo que valía la multa, pero el adeudo, pues realmente, o el valor del asunto, pues tendría que ver con lo que se estaba rechazando. Entonces, lo mismo, me pasaron el proyecto negando la admisión y yo pensé, bueno, vamos a admitirlo. No podía yo, o no me parecía prudente en un acuerdo de admisión, echarme todo un verbo, por cierto, a título personal, porque ni siquiera viene esto avalado en el acuerdo de admisión por mis compañeros de la sala, echarme todo un verbo diciendo cómo cuantificar en estos casos para ver si procede el asunto, si procede el juicio o no. Hagan de cuenta que era un rechazo de 30 millones de deducciones, que se hubiera traducido en un crédito, pues a grosso modo de 10 millones de pesos, ¿no? En el histórico. Entonces yo ahí les proponía, le dije al secretario que propusiéramos la admisión, se admitió el asunto y pensé, la autoridad seguramente nos va a impugnar. Y cuando la autoridad nos impugne, ahí es donde podemos plantear el criterio. Ahí es donde, como sala, en un recurso de reclamación, podamos fijar ciertos parámetros. Les voy a decir cuál era mi criterio, que el monto determinado, cuantificarlo de alguna forma en cuánto se hubiera traducido en un crédito para ver si entonces representaba ese monto. Sin entrar en detalles, o sea, puede ser un tema complicado porque pues yo así puedo, a grosso modo puedo ver cuánto hubiera sido impuesto a la renta, pero tampoco es mi función ponerme a calcular el hipotético impuesto a cargo, en fin, pero sí hacer un monto aproximado de qué reglas podríamos seguir y pensar pues que depende del monto rechazado por la tasa del impuesto. Era mi intención hacerlo así en un recurso de reclamación y que fuera un criterio de la sala. La cosa es que la autoridad no me impugnó el acuerdo de admisión, entonces no sé si estuvieron de acuerdo o si se les fue. El hecho es que ya no tuvimos oportunidad de plantearlo como criterio de sala, pero les puedo comentar que ese fue mi criterio al respecto y así se admitió el juicio. En los casos negativas o afirmativas fictas es el mismo tema. En ese caso, como les decía, cuando proviene el asunto de un recurso que se tuviera por no interpuesto, en este caso, con la negativa o la afirmativa ficta, pues pasa que, ¿qué pasa si la autoridad, al contestar la demanda en una afirmativa ficta, viene, no, si yo sí le contesté, yo sí le había dado respuesta al recurso. En ese caso, la primera parte del juicio hubiera sido si estaba bien o mal notificada esa resolución. ¿Y qué pasa si sí está bien notificada? Entonces la impugnación de la negativa ficta probablemente fuera improcedente y habría que desechar el juicio. Entonces nunca entramos al fondo. Entonces, por eso es que ahí también, pues, en la sala consideramos que no era procedente. La Prodecon nos criticó este criterio en algún momento, nos dijo como que
que deberíamos tal vez admitir condicionado el juicio y ver cuando contestara la autoridad si sí podíamos entrar al fondo o no. No me gusta esa respuesta de admitir por si las moscas y con qué argumento decir ya una vez que llegue, declararme incompetente a medio juicio, después de haberlo estado tramitando y mandárselo a otra sala. Entonces, no me parecía muy sugerente el argumento de la PRODECON. La sala se fue por el tema de que no era procedente. En el caso de otras contribuciones, el código habla del ejercicio de facultades de comprobación de los artículos, del artículo 42, fracciones 2, 3 y 9, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica. Cuando se dan revisiones en materia de aportación de seguridad social, pues el fundamento es diferente, es de la ley del seguro social. Pues originalmente habíamos admitido el juicio, pero en la reclamación el IMSS nos vino a decir, oye, creo que es 251 de la ley del seguro social, no es lo mismo que el 42 del código, entonces son atribuciones diferentes y no tendrías por qué estar admitiendo. Y ahí mayoritariamente la sala se pronunció porque no era procedente el juicio en el caso de aportaciones de seguridad social. Vamos a